1:28, los mercados siguen en modo stand-by a la espera de más resultados y más datos macroeconómicos antes de las reuniones del Banco Central de Japón esta semana y de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo la próxima. Se empieza a notar ya el cansancio, a las bolsas europeas se les atragantan los máximos anuales y Wall Street sigue más parado que el resto. Pero esto no significa que no se pueda o no se deba invertir en Estados Unidos. Junto a Sergio Ávila de IG le vamos a poner cara y ojos, pues a unos cuantos valores del mercado americano con buen momentum y también vamos a repasar algunas de las grandes compañías que van a presentar resultados esta semana. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la semana pasada sí que nos salió una lista larga de empresas con buen timing o buen momentum. Parece que esta semana ya esa lista está más acotada. Hoy, por ejemplo, nos vas a presentar a 3 compañías: Morgan Stanley, también a Community Health Systems y a Akero Therapeutics. ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, vamos a empezar por la más grande, la más conocida, Morgan Stanley. Que a nivel fundamental es cierto que este año se espera que los ingresos aumenten un 3,9% y que el beneficio por acción aumente un 1,3%, que no es tampoco muy excesivo, ¿no? Pero es cierto que seguimos estando en un entorno en el que hay subidas de tipos de interés, que los grandes bancos han aprovechado de la crisis de los bancos más pequeños. Y bueno, de momento lo interesante aquí en Morgan Stanley es que nos dejó, tras la fase correctiva potente que tuvo, pues nos ha dejado un soporte de la zona de los 81,75 y parece que tras lo peor pues se quiere seguir recuperando, ¿no? Por lo tanto, es cierto que pues tenemos ahí una primera resistencia en la media de 50 días, que es la media de medio plazo, pero poco a poco sigue avanzando y para mí la clave definitiva estaría que rompiese la zona de los 93,60, que sería romper el 61,8% de todo el tramo de caída anterior, y eso sería la confirmación definitiva de que lo peor ya para Morgan Stanley podría haber pasado. Lo que me gusta en el corto plazo es que, pues tras dejar una especie de rango lateral lo está rompiendo al alza y que, por tanto, parece que lo más probable es que sí que vaya a atacar esa zona, ese 61,8. Pero lo ideal sería que lo terminase de confirmar, cerrando por encima un día, para tener ya definitivamente pues la confirmación de que todo puede ir a mejor. Mientras que no lo haga, pues sí que es cierto que hay que tener un poquito más de precaución, en este caso en el sector bancario. Pero sí que, si te parece, nos vamos a ver las otras 2 que tengo, que son 2 compañías dentro del sector cuidado de la salud, que normalmente suele ser, en el periodo estacional en el que entramos, suelen ser compañías que se suelen comportar bien, ¿no? Si nos fijamos, en este periodo estacional que va desde el 25 de abril hasta el 4 de diciembre, cuidados de salud es cuando mejor lo hace. También lo hacen bien normalmente, pues parte de tecnología hasta julio, hasta mediados de julio, y luego tendríamos consumo defensivo, consumo de estanterías hasta el 23 de noviembre, que suelen ser los periodos estacionales buenos de estos 3 sectores, ¿no? Pues por eso me fijo en Community Health, que tiene un buen aspecto técnico. Vamos a ponerlo en pantalla para que lo podamos visualizar. Community Health System, aquí lo tenemos. A ver, lo pongo para que se pueda ver en gráfico diario. Y fijaros cómo después de un movimiento alcista que viene desde el 21 de octubre ha tenido una corrección potente, una corrección que le ha llevado a niveles FIBO de todo el tramo de subida previo, niveles FIBO hasta el 61,8%, casi el 61,8%, ¿no? Y a partir de aquí se está recuperando. Los indicadores técnicos se giran al alza con los precios por encima de todas las medias móviles, con lo cual nos indica que efectivamente, pues a partir de aquí, lo más probable es que pueda seguir continuando con la tendencia alcista. Tiene un soporte en los 4,93 y otro en los 4,37. A nivel fundamental, pues espera que los ingresos aumenten un 1,5% este año. Es una compañía que todavía está en pérdidas, que no se espera que hasta 2024 entre en beneficios, pero sin embargo, el año pasado tuvo una pérdida de $1,38 por acción y este año se espera una pérdida de $0,39 por acción, lo cual sería una mejora de los resultados del 71,4%. Y para 2024 ya sí que se espera que entre en beneficios con una mejora de los resultados de un 240%. Por lo tanto, pues por ahí podríamos seguir viendo mejoría, ¿no? Y por último tenemos a Akero Therapeutics, que es una compañía que también está en pérdidas, pero ha tenido una noticia relevante el mes pasado, a finales de mes, en el que se dio a conocer una reunión positiva de fin de fase 2 con uno de sus medicamentos, con la FDA, y que por tanto, esto le ha sentado bien, le ha venido bien a la compañía.
Y a nivel técnico, a pesar de que, como decimos, es una compañía que está en pérdidas, bueno, pues a nivel técnico estaría rompiendo un canal bajista por la parte superior, con lo cual, desde el punto de vista simplemente táctico, no estratégico, quiero decir, cuando digo táctico, sería de corto plazo, bueno, pues nos estaría marcando un objetivo teórico de vuelta a los máximos previos, ¿no? Hacia la zona de los 55.10. Así que estos serían los tres valores que en este caso he seleccionado para esta semana, viendo que, bueno, es cierto que el mercado ya está algo sobrecomprado, sobre todo en el mercado norteamericano, la amplitud está ya con la mayoría de los valores sigue estando fuerte, pero podríamos estar cerca ya de ese agotamiento que bien has comentado y, por tanto, lo que habrá que fijarse a partir de las próximas semanas es si hay que cubrir posiciones, ¿no? Eso lo iremos comentando. Todavía no, porque todavía no nos ha dado esa señal, pero podríamos estar cerca de ello. Lo iremos comentando, por supuesto, y claro, como decía también antes, muy pendientes de los resultados de Amazon, Microsoft y Alphabet. Microsoft, que por cierto ya dobla prácticamente en capitalización. Alphabet, que es un poco de las tres, es la que más se ha quedado atrás, ¿no? Pues mira, vamos a comentar un poco qué es lo que se espera de cada una de ellas, ¿no? Vamos a empezar, allá, si te parece, por Microsoft. Microsoft da resultados, publica resultados mañana. Se espera un beneficio por acción de $2,24, cuando el año pasado, el mismo trimestre, tuvo 2,22. Por tanto, sería mejorar los resultados del año anterior. Y se esperan 51.120 millones de ingresos, cuando el año pasado tuvo 49.360. Con lo cual, bueno, sí que es cierto que se espera que Microsoft pues vaya ya mejor, o que en este caso pues mejore los resultados del mismo trimestre del año anterior. En el caso de Microsoft podríamos decir que tenemos ya un canal bajista roto por la parte superior. Fijaos que desde los meses de noviembre de 2021 hasta el mínimo que se generó el 3 de noviembre de 2022 tuvimos una tendencia claramente bajista. Esa tendencia se rompió en febrero de 2023, de este año, y luego hemos tenido un pullback, apoyo en las medias, y desde ahí estamos tirando hacia arriba, ¿no? No sería descartable que se pudiera tomar algún descansillo más en rango lateral, pero yo creo que a partir de aquí pues tenemos ya objetivos teóricos alcistas activados, zona primera de los 312,23 y luego los 322,60. Así que si se tomase algún descanso en las subidas que viene teniendo recientes, ¿no? Pues puede ser una oportunidad para subirse la tendencia siempre y cuando los resultados sean positivos, que en este caso se espera que así sea, ¿no? Vamos a esperar a esos resultados y luego ya pues empezamos a tomar decisión. Así que, pero técnicamente mejorando y bastante bien. Luego, Alphabet sí que es cierto que es la que peor está en cuanto a nivel de resultados empresariales. Lleva 4 trimestres consecutivos dando resultados peor de lo esperado. Y para este trimestre también, bueno, pues se espera un beneficio por acción de $1,08 cuando el año pasado, en el mismo trimestre, estamos hablando de 2022, tuvo 1,23. Por tanto, sería quedar peor que lo que tuvo el año pasado. Tuvo el año pasado unos ingresos de 68.010 millones de dólares. Este trimestre se esperan 68.870. Por lo tanto, podría ser un resultado mixto en el sentido de que peor beneficios con respecto al año pasado, pero sí que mejor resultados. Aún así, parece que lo que está haciendo Alphabet también sería una especie de consolidación o, en este caso, acumulación para empezar a mejorar ya definitivamente en el futuro. Lo único que la clave estaría en que rompiese los 112,90. Si rompe los 112,90 sí que podríamos pensar que eso ya es un suelo que se está gestando. Que la media de 200 pase a ser positiva sería bueno, ¿no? De momento está cotizando por encima, lo cual ya es un primer paso hacia una mejora futura. Y toda la zona en la que está pues es una zona de volumen de mucho soporte, ¿no? Así que parece que todo esto es una especie de consolidación o de acumulación para que en el futuro pues siga subiendo. Pero ya decimos, la clave 113, que rompa esos niveles y veremos a ver cómo se toman los resultados una vez los confirme. Y por otro lado tenemos Amazon. Amazon también tiene unos resultados de los últimos 4 trimestres. Ha mejorado solamente uno de las previsiones y para este trimestre se espera 21,17 centavos de dólar de beneficio por acción, cuando el año pasado en el mismo trimestre tuvo una pérdida de 37,8, por lo cual sería mejorar claramente los resultados del mismo trimestre del año anterior. Se esperan 124.550 millones de ingresos, cuando el año pasado tuvo 116.440. Por tanto, también sería mejorar esos
ingresos, ¿no? Vamos a ver cómo está técnicamente para que podamos pues, tener ya una idea generalizada de Amazon, ¿no? Tenemos una tendencia bajista que lo está rompiendo, pero sin embargo nos estamos enfrentando a una resistencia muy importante que es la media de 200 periodos. Faltaría que la rompa al alza. Lo normal es que cuando la rompa después haga algún tipo de pullback, se apoye en la media para continuar con la subida. La clave para mí también aquí en este caso definitiva sería que superase los 117,31 para activarnos una divergencia alcista ya con la confirmación de la tendencia bajista ya finiquitada y que a partir de ahí pues todo pueda ir a mejor. Así que bueno, todavía nos faltaría un poquito para esa confirmación. Perfecto, Sergio, completísimo, como siempre, el resumen. Ya para concluir, y no te voy a robar más tiempo, en el mercado de divisas, el cruce euro-dólar, el euro ha vuelto a reengancharse a los 1,10. ¿La tendencia sigue siendo alcista del euro frente al dólar? O, preguntado de otra forma, ¿va a continuar la debilidad del dólar? La tendencia sigue siendo alcista. Estamos viendo además cómo los precios de los bonos están subiendo en el mercado norteamericano. Eso significa que normalmente hay debilidad para el dólar adicional. Mira, llevamos ya varios meses consecutivos de subidas desde que se generó un mínimo, ¿no? En septiembre de 2022. Un fuerte movimiento positivo del euro frente al dólar y tenemos una figura técnica ya confirmada que sería, vamos a plantear desde los mínimos, tenemos casi un 38,2, no se llegó a confirmar definitivamente, pero sí que es cierto que tenemos una especie de rango lateral roto al alza, ¿no? Tenemos un mínimo en la zona de los 1,0516 y luego tenemos máximos, 2 toques en la zona de los 1,1032, con lo cual, bueno, pues volver a ver cierres por encima de esos 1,1032 nos confirmaría que lo más probable es que nos podamos ir hacia el entorno de los 1,1314, que es la siguiente resistencia que tenemos, y en extensión 1,15, ¿no? Hacia la zona de 1,15. Mientras se mantenga por encima de los 1,0516, que están muy lejos, la tendencia sigue siendo alcista para el euro y bajista en este caso para el dólar. Por lo tanto, si estamos invirtiendo en divisa norteamericana, en acciones norteamericanas, pues tener cubierta la cartera, aunque sea una parte, ¿no? Es un 50%, si no queremos cubrirla al 100%, pues no estaría de más, no sé, yo creo que es una buena idea. Sergio Ávila, dije, muchísimas gracias, como siempre. Cuídate mucho. Te espero el próximo lunes. Hasta pronto. Que vaya todo bien. Muchas gracias. Fantástico. Como siempre, Sergio ahí nos ha dejado, bueno, pues unos cuantos deberes, sobre todo para todos aquellos que les gusta desenvolverse en el mundo del trading. Antes de hacer una pausa, todavía tenemos tiempo y de sobra para completar el resumen de la jornada, el resumen macroeconómico. Se cumplen ya pues casi las 5 primeras horas de negociación en los mercados europeos. Hay poquito trasiego, poco movimiento, pero siempre hay donde rascar y siempre hay noticias que encuentra y analiza Javier del Valle. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Vamos allá, ¿por dónde arrancamos? Bueno, pues empecemos por Japón, porque esta semana, ya lo comentábamos la semana pasada, esta semana mucho ojo al yen, mucho ojo también a los intereses de los bonos japoneses y ver qué se decide en esa reunión de política monetaria, la primera del gobernador Ueda, y ver si se mantiene la política pues ultralaxa, ¿no? Esa política expansiva que tiene ahora mismo Japón, si hay algún tipo de cambio o hay algo que quieran anunciar debido a los datos de inflación que conocimos el pasado viernes, que salían por encima de lo esperado y mostraban una inflación todavía persistente. Bueno, pues vistazo al yen esta semana y ver lo que deciden en esa política de tipos de interés, que en principio no debería haber ningún cambio, porque esta mañana ha hablado el gobernador Ueda en respuesta a unas preguntas que le han hecho en el Parlamento este mismo día, y dice: nuestra postura es continuar con el estímulo monetario junto con nuestra perspectiva de precios, de cara a que creen que la inflación realmente no va a ser un problema y va a estabilizar o incluso bajar, por lo que parece ser que si no hubiese ninguna sorpresa, la reunión del Banco de Japón se mantendría todo como hasta ahora, con ese tope en el 10 años, en el 0,5%, y con esa política laxa de tipos de interés, con esa política ultra expansiva. Por otro lado, si miramos China, caídas importantes en China, y es curioso, ¿no? Por los datos macroeconómicos que conocíamos la semana pasada, que salían mejor de lo esperado, unas ventas minoristas que salían por encima del 10%, disparándose otra vez. Las familias tienen mucho ahorro acumulado y van a sacarlo a gastar, y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo esto lo está recibiendo también Europa en algunas de las empresas de lujo. Pero en China, si miramos los índices, FTSE China cae un 1,17%, Shanghai Index un 0,78% y Hang Seng cae un 0,58%, el índice de Hong Kong. El CSI 300,
cae un 3,2% en los últimos 2 días de cotización, si cogemos el viernes y cogemos el lunes de hoy. Esa es la mayor caída en 2 días registrada durante todo el año 2023, por lo que estamos empezando a ver una especie de venta de todo este rally, la primera venta grande del rally que ha tenido China desde inicio de año. Recuerden que cuando se posicionaron los inversores era por esa reapertura, la reapertura llegó, ya ha llegado, ya están los datos sobre la mesa, por lo que ya ha llegado a las noticias y ahí es donde a lo mejor muchos gestores están aprovechando para recoger beneficios. Lo decíamos el viernes, posiblemente digan, oye, ya hemos llegado hasta aquí, la reapertura ya se ha hecho, ya hemos cogido esa jugada donde hemos hecho una buena rentabilidad, vamos a aprovechar para vender y ya volveremos si hace falta más adelante, ¿no? Es normal ver este tipo de ventas. Ahora la pregunta es hasta dónde van a llevar los índices y empezar a ver zonas claves en los diferentes, pues tanto en el Shanghai Index como en el Hansen. Si miramos hacia Europa, el valor de mercado de Louis Vuitton supera los 500.000 millones de dólares en capitalización bursátil. Es la primera compañía en Europa en llegar a esa capitalización. De hecho, ya contábamos la semana pasada que se metía en el top 10 de empresas en el mundo, a nivel en términos de capitalización bursátil, donde todos son estadounidenses tecnológicas, excepto Saudi Aramco. Bueno, pues a partir de aquí no solo está en el top 10 ya, sino que encima llega a 500.000 millones de capitalización. Todo esto está impulsando, por supuesto, al CAC 40, está impulsando también al Eurostoxx, está haciendo que Europa también lo esté haciendo bien y, de hecho, esto viene, y dicen, informan, que es gracias al auge de las ventas que están recibiendo de artículos de lujo en China y también al fortalecimiento del euro que está ayudando en las cuentas de las compañías, por lo que miremos de cerca estas empresas de lujo, aunque ya han tenido un rally bastante amplio y habrá que ver ahora si hay una toma de beneficios en las próximas semanas. El Eurostoxx se ha recuperado durante el día de hoy, no olviden datos de PIB esta semana en la eurozona, al igual que en Estados Unidos, y ya nos volcamos hacia Estados Unidos para ver qué es lo que está pasando ahí. Hoy tendríamos el índice de la Fed de Chicago de actividad y también tenemos el PMI de Dallas. Se espera que el PMI de Dallas salga en menos 14,6% en contracción. Recuerden, semana pasada teníamos el PMI de Filadelfia que salía con una caída muy drástica y está ya en unos niveles que si excluimos el COVID estaríamos en niveles que no se ven desde 2008 y de hecho niveles que han coincidido siempre con recesión. Sería la primera vez que el indicador de la Fed de Filadelfia, el PMI de la Fed de Filadelfia, fallase si no hubiese una recesión en Estados Unidos. Se lanza también el índice de volatilidad de las opciones 0DTE, que son las opciones con 0 días de expiración. Están teniendo mucho auge desde el año pasado, hay mucho volumen últimamente y muchos inversores se preguntan ¿por qué el VIX está en niveles tan bajos si resulta que hay tanta incertidumbre en el mercado? ¿Qué hará la Fed con los tipos de interés? ¿Si va a haber recesión o no va a haber recesión? ¿Qué va a pasar con el conflicto geopolítico? Bueno, pues el VIX refleja la volatilidad implícita a 30 días del S&P 500. Se calcula en base a opciones que vencen en torno a los 27 días de expiración. Claro está que está habiendo una tendencia del mercado. Algunos dicen que ya el VIX no funciona porque lo que está viendo es una tendencia a cubrirse con este tipo de opciones nuevas, las 0DTE, que son del mismo día de expiración. Por lo que no refleja el VIX la demanda de opciones, sino que se refleja en el 0DT. Esto el CBOE lo ha analizado de cerca, de hecho ya hay muchos informes que se han presentado sobre cómo influye la volatilidad ahora diaria con estas opciones y por eso hoy mismo, día lunes, 24 de abril, es un hito histórico porque vamos viendo cómo se lanzan nuevos índices, pues se lanza el índice de volatilidad de este tipo de opciones, de las opciones que vencen en el mismo día de 0 días de expiración. Veremos por supuesto cómo se va a utilizar este indicador y qué utilidades ofrece. Por otro lado, los inversores, ayer conocíamos, la semana pasada, disculpen, conocíamos que los inversores institucionales estaban muy cortos en acciones estadounidenses, las posiciones netas estaban muy cortas en los futuros del S&P 500, bueno, pues ahora conocemos también que hay un récord de cortos abiertos a la fecha 18 de abril de 1,29 millones de contratos para cortos de los bonos a 10 años estadounidenses. ¿Qué quiere decir esto? Es una apuesta en corto contra un bono, está apostando también que los intereses de ese tramo de la curva van a incrementar, de esa duración van a incrementar. Bueno, pues los managers o los gestores de hedge funds están apostando con 1,29 millones de contratos en corto, que los intereses posiblemente les quede recorrido y que la Fed todavía tiene que seguir subiendo tipos. Veremos quién acierta, si el movimiento del mercado o estos hedge funds. Por otro lado, resultados empresariales. Esta semana parece ser que vuelve la volatilidad. Coca-Cola presenta hoy, se espera un movimiento implícito según las opciones por debajo del 3%, pero martes presenta Google, Microsoft, McDonald's. En Google y en Microsoft se esperan movimientos de hasta el 5% implícitos. El miércoles, importante, presenta Meta, donde se esperan movimientos superiores al 7% de volatilidad implícita. El jueves, Amazon e Intel, se esperan movimientos también en torno al 6-7%.
y el viernes día más tranquilito, no hay ninguna empresa de las FAN que presente. Por lo que el mercado va a estar mirando qué hacen este tipo de compañías para ver si el rally sigue adelante, Fernando. Muchísimas gracias, Javier, y en cuanto se cierre una puerta, pues otra se abrirá. Nos vamos, 1:48 de la tarde. Antes de despedir, escuchamos la entrevista que le ha realizado esta mañana José Antonio Bittner a Xavier Carulla, el portfolio manager de Arquia Gestión. Hasta mañana.